Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ventana Education. Mayo 4 del año 2012. Continuamos con nuestra lección de la semana donde estaremos desarrollando una clase sobre el índice Dow Jones. Hace varias semanas que venimos describiendo las condiciones del índice Dow Jones en toda su historia. Ya hemos trabajado un poquito sobre cómo fue formado el índice Dow Jones, quiénes lo crearon, en qué año, bajo qué condiciones. Y poquito a poquito vamos entrando en el conocimiento sobre el análisis técnico y hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo se lee una gráfica de precios para aquellas personas que todavía no han visto la primera o la segunda clase de nuestra serie de clases sobre la lección de la semana. Entonces, una gráfica de precios se representa a través de diferentes estilos de gráficos. Tiene dos ejes cartesianos que lo componen. El primer eje cartesiano es el factor tiempo, el segundo eje cartesiano es el factor precio. En este caso, este es el factor principal de cuando nosotros estamos interpretando una gráfica de precios. Queremos ver en qué dirección se dirige el precio y cuando hablamos sobre en qué dirección se dirige el precio, idealmente podemos determinar o podemos decir que en qué dirección se dirigió el dinero. Porque si consideramos que el índice primario de la economía de los Estados Unidos y de la economía mundial está compuesto por 30 compañías que son de las más poderosas dentro de la economía del mundo y líderes aquí en la economía de Estados Unidos, que este índice, si sumamos el valor en dinero, por decirlo de alguna manera, de todas sus compañías, representa un 20% del mercado de valores de Estados Unidos. Podemos decir claramente que si el índice tiene una dirección, en este caso es una dirección alcista primaria, a nivel macro, cuando hablamos de una macroeconomía, estamos hablando de una economía a largo plazo, y aquí estamos observando el comportamiento del índice Dow Jones en los últimos 100 años de la economía de los Estados Unidos. Claramente observamos que existe un fuerte crecimiento en la economía y a su vez la dirección del índice es una dirección alcista en crecimiento y podemos contemplar de que las compañías que componen al índice también han estado en constante crecimiento. Para que las compañías puedan haberse desarrollado o haber tenido un fuerte crecimiento, les tendría que haber ido muy bien en esta evolución que ha tenido el mercado en los últimos 80 años. Hablemos de esa manera, desde el año, consideremos desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta este entonces, en el año 2012, tenemos claramente un movimiento alcista en el índice y eso implica de que los componentes del índice han estado en un proceso de crecimiento constante. Por eso es importante que nosotros contemplemos la dirección del precio. Y cuando contemplamos la dirección del precio, idealmente estamos contemplando la dirección del dinero. Observemos el mercado desde ese ángulo. Le puedo, un pequeño repaso, hay 3 direcciones en que el dinero se puede dirigir. Dirección alcista, para que el mercado continúe subiendo o comience a subir, necesitamos ver que
los inversionistas empiecen a inyectar dinero en el mercado, generando la demanda y permitiendo que el precio comience a alcanzar niveles máximos. Cuando los inversionistas, y ahora vamos a dar un poquito en detalle sobre eso, cuando los inversionistas empiezan a quitar sus capitales de los mercados y lo colocan, por supuesto, en otros mercados, porque de eso se trata, idealmente recibimos un mercado descendente. O la dirección del dinero es a la baja, lo llamamos técnicamente de esa manera. Y cuando hay ciertos periodos de estabilidad en los precios, como ocurre en esta época, observamos que técnicamente tenemos cierto periodo de estabilización en la economía de los Estados Unidos en los últimos 15 años, donde la dirección del dinero o del precio se está comportando lateralmente. Muchos sucesos han ocurrido en los últimos, consideremos en los últimos 15 o 20 años de la economía de los Estados Unidos, y este es el tema que vamos a tratar hoy, sobre qué ha ocurrido en la economía de los Estados Unidos en los últimos, consideremos desde el 95 hasta la fecha. Son unos 17 años de trayectoria y cada figura que usted observa aquí representa un periodo de tiempo de un año. Y si usted observa, las figuras blancas predominan en estos últimos 17 años. Sin embargo, ¿cómo puede ser que las figuras blancas que representan una economía en crecimiento predominen en este periodo de tiempo y hayamos tenido un colapso financiero, 2 recesiones, una guerra, el ataque al 9/11, una burbuja tecnológica que haya cumplido su ciclo, una burbuja inmobiliaria en la economía de los Estados Unidos? Miren todos los sucesos que ocurrieron en los pasados 15 años. Entonces, vamos a analizarlos un poquito más en detalle. Comencemos desde el año 85. Vamos a señalizar aquí en la parte inferior del lado izquierdo de su pantalla. Desde aquí comenzó a desarrollarse en el mercado o en la economía de los Estados Unidos un fuerte crecimiento gracias al Internet. Es importante que nosotros observemos este fuerte crecimiento entre el año 95 hasta, consideremos, el año 2000, porque no hemos tenido desde esa época un nivel de crecimiento que el mercado haya demostrado desde ese momento hasta estos días. Es importante que observemos las condiciones de la economía de los Estados Unidos en los últimos 17 años, porque el inversionista, cuando hablamos de inversiones, hablamos de colocar nuestro capital con firmes intenciones de recibir un retorno. Cuando es importante, muy importante, conocer las condiciones de la economía, y lo podemos ver a través de las gráficas de precios. Depende dónde usted vaya a invertir. No estoy hablando solamente de invertir en los mercados, estoy hablando de hacer inversiones en general. Desde comprar un automóvil a crédito, comprar una casa a crédito, hablemos de abrir un negocio, realizar diferentes inversiones, como puede ser una ampliación en su casa, es decir, crear ciertos niveles de deudas. Es importante
es importante e importantísimo de que usted preste atención a los próximos 5 o 6 minutos del desarrollo de este video. Observemos que en el año 95, mientras tuvimos toda esta trayectoria, en general la economía estuvo en crecimiento y por lo tanto había mucha liquidez en el sistema y todo el mundo en Estados Unidos, o la mayor parte de las personas que viven dentro de este sistema, recibieron el beneficio de una economía en crecimiento. Resulta que en el año 2000, lo observamos aquí, la economía llegó a cierto nivel de techo. Observe que las figuras blancas comenzaron a cambiar de color y las figuras rojas son las que aparecieron en esta zona. Quiero detenerme un poquito sobre este escenario que vemos aquí, porque si usted le interesa aprender un poquito sobre análisis técnico, observemos esta formación de triángulo que generó la gráfica del Dow Jones. Ese triángulo allí indica que la economía se comprimió en su comportamiento, que el mercado se comportó de una manera lateral formando esta estructura de triángulo y quiere decir que mientras iba transcurriendo el tiempo, él estaba comprimiéndose y comprimiéndose cada vez más en su comportamiento. Por eso el triángulo tiene esta forma cada vez de una base muy amplia hasta que empieza a comprimirse, donde sus ejes llegan a un punto de intersección y en alguna dirección el precio va a dirigirse. En este caso, tuvimos un comportamiento de un mercado bajista, o un mercado que comenzó a realizar un movimiento a la baja. Claro, antes de todo ese movimiento, usted va a empezar a escuchar en los medios de comunicación que la economía está empezando a entrar en una recesión. ¿Qué es una recesión? Una recesión es, técnicamente hablando, una desaceleración dentro de una economía en crecimiento. Y claramente aquí vemos la economía en crecimiento y la desaceleración es la corrección. Observe, un movimiento inverso al movimiento primario que es de crecimiento. Eso no significa de que la economía va a quebrar, simplemente que cambió en su estado de ánimo y es necesario que eso ocurra. ¿Por qué es necesario que eso ocurra? Porque luego de que tuvimos y recibimos en este país, observe, el impacto que fue justo aquí de las Torres Gemelas, el mercado encontró lo que nosotros técnicamente hablando determinamos un nivel de piso. Cuando hablamos un nivel de piso, cuando hablamos sobre un nivel de piso, hablamos de niveles donde el precio se detiene. Es como si usted colocara sus dos pies en el piso y de allí, si usted está sentado y coloca los dos pies en el piso, puede literalmente apoyarse sobre sus dos pies y pararse, que es exactamente lo que hizo el mercado cada vez que tocó estos niveles. Observe, cada vez que el Dow Jones tocó el nivel o vino y se estacionó en el nivel entre 7.000 y 7.500 puntos, el mercado tuvo una muy fuerte reacción desde esos niveles. ¿Qué quiere decir? Hablemos sobre inversiones. Hablemos de que usted va a colocar su capital. ¿Usted cree conveniente colocar su capital en el mercado cuando el mercado llegó a su techo y comenzó a bajar? ¿O usted cree conveniente realizar sus transacciones
o sus inversiones cuando el mercado llegó a su techo, está claramente determinando, el mercado mismo nos habla a través de las gráficas de precios, de que es un área donde todo inversor tiene que tener cierta precaución al momento de realizar sus inversiones. Y hablemos de qué fue lo que ocurrió entre el periodo del 2003 a finales del 2007, comenzando el 2008. En Estados Unidos existió lo que se llama, lo que se llama la burbuja inmobiliaria. Y es justo aquí, en este periodo, o en este, lo voy a señalizar de color azul, en este periodo de tiempo, entre el 2006, a finales del 2006 y todo el 2007, es allí donde mucha gente adquirió hipotecas y decidieron comprar su casa en Estados Unidos. Muy fácil acceso a poder recibir el crédito inmobiliario o acceso a sus hipotecas, y no estaban observando dónde estaban adquiriendo sus hipotecas. Y es exactamente aquí, en el último tramo de este movimiento alcista, o casi al final de la famosa burbuja inmobiliaria. Por supuesto, la economía entró nuevamente en recesión y tuvimos un fuerte movimiento a la baja que le llamaron un colapso financiero, y es este punto en el cual usted tiene que observar cuál es el mejor momento para realizar sus inversiones. ¿Será cuando el mercado llega a sus niveles máximos o será cuando el mercado llega a sus niveles de pisos? Idealmente, en los niveles de piso es donde existen las mejores oportunidades para los inversionistas poder posicionarse a lo que llamamos un periodo de largo plazo, o lo que en América llaman position trading. Por eso es tan importante de que usted aprenda, o que el inversionista aprenda, a leer estas gráficas de precios. ¿Por qué? Observemos lo que está ocurriendo ahora. El mercado está llegando a su nivel de techo nuevamente. El Dow Jones, aquí, tiene un nivel de techo y ocurrió la caída del 2008. Tuvimos una recuperación de casi un 100% y está entrando en su área de techo más próximo. Y es allí donde los inversionistas deberían decir, bueno, yo creo que basado en lo que la gráfica me indica, tengo un nivel de piso y el índice subió. La economía surgió. Nuevamente nivel de piso y la economía volvió a surgir. Nuevamente nivel de piso y la economía volvió a surgir. Debemos estar atentos. No estoy diciendo que el mercado llega a esta zona y puede llegar a volver a bajar. No estamos diciendo eso. Simplemente que invitamos a los inversionistas a que estén atentos y observen el comportamiento del mercado en esta zona, entre los 14.000 y los 13.000 puntos. Por supuesto, esto ocurrirá en los próximos 6 o 8 meses de la economía de los Estados Unidos. Consideremos que es durante el año 2012. Veremos el comportamiento del Dow Jones, estaremos atentos a ver qué ocurre en los niveles de precio en esa zona. Si los compradores logran impulsar los precios a niveles máximos, o si los compradores deciden estacionarse en esa zona y tal vez veamos un área donde los vendedores se posicionen en los próximos meses. Y invitamos a los inversionistas, aquellos que
desean aprender a operar en los mercados, a que se preparen y se eduquen, porque también genera dinero, hay técnicas y estrategias para generar dinero en un mercado a la baja. Esto lo continuaremos desarrollando en diferentes lecciones de la semana, y los invitamos a que, si ustedes tienen preguntas, se pueden dirigir a nuestra página de internet www.vantana.net, o nos puede contactar al teléfono que usted tiene en su pantalla si desea información sobre nuestros cursos. Muchas gracias y los esperamos la próxima semana, donde estaremos hablando un poquito más sobre la estructura del Dow Jones y sus componentes, y de esta manera el inversionista principiante comienza a interpretar cómo es el mercado de valores de los Estados Unidos.